Hermanos, buenas tardes, amigos, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos, gracias por disponer del tiempo para escuchar esta meditación de unos 20 minutos para hacer un resumen del mensaje de ayer. La idea es que este resumen usted lo pase en su grupo de célula para que en la célula puedan compartir, ¿verdad? Discutir, hablar acerca del mensaje. El contenido fundamental está aquí, ¿verdad? Quizás, obviamente, resumido para unos 20 minutos, casi la mitad del tiempo que nos llevamos el día domingo. Pero la idea es que usted pueda compartirlo, pero no solamente compartirlo, sino pasarlo por todas las partes donde usted lo pueda pasar, en el estado, en su grupo, en su vecindario. El asunto es que la palabra de Dios llegue a mucha gente. Amén. Aquí no le voy a pedir que suscríbase y mande un like, porque no es la idea. Pero el asunto es que sí, podamos compartir el mensaje de hoy con mucha gente. Hoy toca el último mensaje acerca de la serie que hemos venido hablando del Espíritu Santo. Y sí, hermanos, tenemos que llegar a un final para que abordemos ahora, la próxima semana, algunas semanas con el tema de la oración. Ahora voy a hablarle, y después vamos a hablar del tema del ayuno. Entonces eso nos va a llevar más allá de mediados de año. Pero el asunto, hermano, es que hoy voy a hablar sobre el fruto del Espíritu. Y en el resumen que yo pueda hacer de todos estos mensajes, yo le decía, primero cuando usamos Filipenses 5:18, decía, sed lleno del Espíritu Santo. Eso es una orden, eso es un imperativo, sed lleno del Espíritu Santo. Mirad bien cómo andéis, como sabios y no como necios, como sensatos y no como insensatos. No os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo, dijimos, hay un procedimiento, un algoritmo que podamos seguir. Y es el siguiente: lo primero que tenemos que hacer es perdonar. Perdonar con todo corazón a todos aquellos que nos hicieron daño. Porque mire, hay el adulto, ya el joven, es muy probable que haya venido afectado por abusos de padres, abusos de familiares, o engañado en su adolescencia, o abusado en su adolescencia, o traicionado en su vida adulta, lo que sea. Hermano, cualquier tragedia que hayamos podido vivir, el asunto es que cuando venimos a Cristo, dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces quiere decir que si las cosas viejas pasaron, así como nosotros hemos sido perdonados, estamos llamados a perdonar a todos aquellos que nos hicieron daño. Justo, eso no tiene otra voz. Segundo lugar, tenemos que poner en el altar del sacrificio de nuestro corazón aquellas cosas que nosotros hemos tomado y que malas hemos hecho, todavía aún siendo creyentes, porque Pablo dijo allá a los Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, haced morir lo terrenal. O sea que habían cosas todavía terrenales, pasiones desordenadas, iras, contienda, envidia, mentira, todas esas cosas, esas hay que hacerlas morir. La mejor forma es por inanición, o sea, no darle alimento, no alimentar esas cosas, porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecha vida y paz. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que comenzar con estos dos pasos. Si queremos agradar a Dios, si queremos vivir en el Espíritu, entonces tenemos que perdonar como hemos sido perdonados y hacer morir lo terrenal en vosotros. Y aún, en tercer lugar, dijimos, aún las cosas que amamos tenemos que ponerlas en el altar de sacrificio y decir, ninguna de estas cosas o ninguna de estas personas o ninguna de estas ocupaciones puede ser primero que mi relación con Dios. Nadie puede ser. Ni aún, como dice el Señor, ni aún su propia vida. El que no negare a padre, madre, hijo, hermano, hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, para que en todo, dice Colosenses, Él tenga la preeminencia, para que todo Él sea el primero. Mire, es que no piense que es muy exigente. Es que lo que está dando Él a cambio no tiene manera de ponderarlo, de mensurarlo, no hay manera. Usted sabe lo que es el perdón de todos nuestros pecados. No, usted sabe lo que es la vida eterna, que lo conozcan, que tengamos una relación con Él, que podamos llamarle papá, aquel que hizo los cielos y la tierra. No, hermano, eso no tiene precio. No tiene precio.
Así de sencillo. Entonces, en ese proceso dijimos, bueno, ahora que hemos pasado la primera etapa, la segunda etapa es que tenemos que hacer que la palabra de Dios sea en nuestro corazón sembrada. Abunde la palabra de Dios en vuestros corazones. Así dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Para qué? Para hablar entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, para saber cómo responder, para que el Espíritu Santo controle. Mire, yo le dije el otro día, el Espíritu de Dios habita en la palabra de Dios. Ahí habita el Espíritu Santo. Usted se llena de las palabras. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan 15. Juan 15, los primeros 15 versículos. Él dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podía hacer. Ahí desde el versículo 5 en adelante. Y él repite, permanecer en mi palabra, como yo permanezco en la palabra de mi Padre, permanecer en mí, si vosotros permanecéis. Toda esa cantidad, 10 veces repite la palabra permanecer. ¿Por qué? Porque el que permanece en la palabra, o sea, no solamente que la memoriza, es que la memoriza, se deleita y asimismo la pone por obra. El Espíritu Santo está actuando en esa persona. Bueno, es posible, sea rechazado aún por los propios, sea tomado en menos aún por los propios. En el mundo, se burle, lo que sea, no importa. Yo lo que sí tengo que hacer es que la palabra de Dios sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi andar. Eso es lo que nosotros estuvimos hablando acerca de como unos pasos, ¿verdad? Después hablamos acerca de la comunión. Hermano, no puede haber comunión. Dice allá en 2 Corintios 13:14, dice que la comunión tiene que ser con el Espíritu Santo. Y no podemos cometer el gravísimo error de ignorarlo. Porque ¿cómo puede haber comunión con alguien a quien no le hablamos? No, yo tengo comunión con mi esposa, pero ella y yo no nos hablamos. ¿Qué clase de comunión es esa? No existe. Entonces, tiene que haber una relación, una comunicación. Podrán haber puntos de diferencia, pero tiene que haber una relación y una comunicación entre ambos. Entonces, a eso hablamos de la comunión. No solamente que hablamos y oramos en el Espíritu y hablamos con el Espíritu, sino que también andamos en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Ahora bien, hoy quiero resumir, ¿verdad?, la parte del fruto, de la llenura, del Espíritu Santo. Hablando acerca de que la llenura del Espíritu Santo entonces llega cuando el hombre creyente, la mujer creyente, abraza la palabra de Dios para ponerla por obra. Ahí está. Ahí comienza el Espíritu Santo a guiar a esa persona, pero de una manera fluida, de una manera sencilla, fácil, ¿verdad? La persona es mansa, se deja llevar por la palabra, hace lo que Dios le manda hacer. Entonces, ahí hay una bendición. Ahora bien, cuando nosotros queremos vivir así, voy a tomar un pensamiento de Aristóteles del siglo IV antes de Cristo. El pensamiento de Aristóteles dijo así, más o menos, dice así. Dice que el pensamiento condiciona la conducta. Un pensamiento condiciona una acción. Y la acción repetida forja una conducta. Y la conducta, cuando se es reiterativa, cuando la conducta es reiterativa, entonces crea un hábito. Y el hábito conlleva a un carácter. Y el carácter define un destino. O sea, ¿qué es el carácter? Lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Por eso dice la palabra, el hombre es lo que es su pensamiento, porque ahí emana todo. Por eso dice Pablo allá a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. El pensamiento nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Ahora bien, para que haya el fruto del Espíritu, para que haya el fruto del Espíritu, tiene que haber la llenura del Espíritu. Porque, ¿qué es el fruto? Mira, la palabra karpos es la palabra griega por fruto. Y es también la palabra que lleva resultado. Podemos decir, el resultado de esa mata son sus mangos. Eso es una mata de mango.
el resultado de esta gestión fue positiva, hubo superávit. O sea, el resultado conlleva a la palabra fruto, son sinónimos en el griego. Ahora nosotros vamos a leer en Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, 12, 13 y 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es ese supremo llamamiento y a dónde lleva? La palabra de Dios es clara. Dice que hasta que Cristo sea formado en vuestros corazones. ¿Cuál es otro pasaje que podríamos citar ahí? Que nosotros fuimos escogidos por Dios para que Cristo habite en nuestros corazones. Y también en Romanos dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Y Pablo dice aquí, no es que yo lo haya alcanzado todo, no es que yo sea ya perfecto, no es que llegué a la meta, no. Prosigo a la meta, prosigo a esa meta de ser semejante a Cristo, que la gente vea en mí a Cristo manifestado, en su carácter, no en su figura, no en su cuerpo, sino en su carácter, en lo que Él es, en su pensamiento, en su palabra, en su obra. Quiero imitarlo como Él es. Entonces, este pasaje a nosotros nos lleva que hay todavía algo por trabajar en nuestras vidas. Dice Pablo, no es que, ¿está viendo quién dice Pablo? Te dice, lo que hago no entiendo, dijo allá en Romanos 7, lo que hago no entiendo, porque el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco, eso hago. Entonces, él tiene esa lucha, pero él está luchando. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por los que están luchando contra el pecado, contra el mundo, contra todo lo que nos asedia. Hay de aquellos que no luchan. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted prosigue la lucha. Usted está luchando. Entonces, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y es ese estado de gloria al cual nosotros llegaremos un día. Un día vendrá, ese día vendrá, en que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces diremos, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces te dirá, valió la pena todo lo que me esforcé por vivir en el Espíritu Santo. Por eso el pecado nuestro es ignorar el Espíritu. Cuidado, no podemos ignorar el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8:14. Entonces, si el Espíritu de Dios no le atendemos nosotros a la voz del Espíritu que está en la palabra, cuando usted quiere, no es que yo no oigo el Espíritu, lea la palabra para que vea, léalo en voz alta y después grabe eso y después pone la grabación. Y dice, no, es la voz suya, no, pero es el Espíritu que está hablando en la palabra. Lo segundo que quiero compartir con ustedes está en Gálatas 5, del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Dios. Wow, qué tremenda lectura esta. Pablo habló muy claro a los Gálatas porque los Gálatas andaban dando tumbos, ¿me entiendes? Ya habían cometido varios errores doctrinales, creyendo otras cosas del judaísmo y volviéndose atrás, y estaban en un desorden. Y Pablo le dijo, ya va, vengan acá, párense ahí. Usted tiene que estar claro si usted es de Cristo o no es de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, Pablo cuando le dijo a los colosenses, hacer morir pueblo terrenal, o sea, aquí hay una lectura que es taxativa, que es radical. O sea, tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros. Que todavía nuestra carne desea pasiones y desea cosas. Quieto. Tenemos que darle un parado a eso porque no podemos vivir en una paradoja como decir que con el corazón queremos alabar a Dios, pero con la carne satisfacernos nuestros deseos y pasiones. Eso no existe. Los que son de Cristo han sacrificado sus pasiones y deseos. Y dice al final, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira, hermano, la verdadera conversión de un hombre es aquel que aborrece su pasado y que sabe que en el mundo no tiene nada que ver. No son del mundo, dijo el Señor, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el mundo nos asedia a nosotros con sus pecados y con sus tentaciones, con los miles y miles de tentáculos que Satanás tiene a través del mundo para cautivar a los hijos de Dios. Pero ningún hijo de Dios va a permanecer cautivo. No existe. Pueden haber momentos en que quede cautivo o años que quede cautivo, pero el Hijo de Dios tiene que salir de ese lugar. Así como Israel fue llevado cautivo 70 años, pero volvió otra vez a la tierra que Dios le había escogido. Bueno, el que verdaderamente es hijo de Dios tiene que volver a la iglesia donde nació o donde se congrega, pero tiene que buscar el reino de Dios aquí en la tierra. Amados míos, cierro con esto. Nosotros hemos sido llamados por Dios. Óigame bien. 1, hemos sido sellados por el Espíritu. 2, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hemos sido comprados, adquiridos como pueblo de Dios. Hemos sido llamados a ser sacerdotes reales, sacerdotes que presentan sacrificios de oración tanto por sus propias vidas como por las vidas del pueblo. Entonces, no estamos jugando. Aquí tenemos que tomar esto muy, pero muy en serio. Tómenlo en serio porque esta es nuestra vida. Aquí no se puede perder el tiempo. Dice Pablo, no andéis como necios. Aquellos que no saben discernir el tiempo. Saben que el tiempo está corto, el tiempo de la venida del Señor está pronta. Y nosotros no podemos estar como coqueteando con el mundo. No podemos. Nosotros somos gente que tiene ahora una ciudadanía totalmente diferente a la naturaleza con la cual nacimos. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Y somos partícipes de la naturaleza divina, porque su espíritu Él ha hecho morar en nosotros. Entonces, dignifiquemos ese llamado y esa escogencia que sin mérito nosotros hemos recibido. Que el Señor bendiga su palabra donde quiera que está.